Bueno, 17:05 del jueves 26 de mayo de 2022. Gracias a todos por estar acá de vuelta. Hoy tenemos un gran expositor, un gran colega querido, el doctor Hernán Kelsmansky, que nos va a hablar sobre daño punitivo. Previo a referirme sobre el tema de hoy, voy a repasar algunas cuestiones. El 30 de mayo estamos asumiendo en un hecho histórico en los cargos como asambleístas y la vicepresidencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nuestra asociación no cumplió todavía 3 años y ya llegamos al colegio público. La verdad estamos muy contentos y les queremos agradecer a todos ustedes que nos apoyan, pues sin el apoyo de todos ustedes no hubiese sido posible. Para esto, para todos los asociados, mañana 27/5 a las 19 horas tenemos un brindis de la victoria en el muelle de pescadores, están todos invitados. Si hay alguno no asociado, se tiene que asociar antes de entrar porque va a estar el doctor Castro en la puerta diciendo vos sí, vos no. Ahí está el doctor Novo, director de la Comisión de Jurisprudencia. Y ahora volviendo al tema, para hablar con seriedad, el doctor Kelsmansky va a hablar de un tema que es muy interesante y es aplicable a todas las ramas del derecho. Nosotros lo vemos con mayor asiduidad en los Estados Unidos, donde los daños punitivos son montos estratosféricos, ni hablar en materia de daños, ¿no? Por ejemplo, en multas gigantes contra automotrices por daño de fábrica, se viene a la mente, multas o negociaciones gigantes, por ejemplo, con Pfizer, un laboratorio que parece prestigioso, pero ha tenido sus macanas en el pasado y hay jurisprudencia sobre eso. Pero acá, en nuestro país, se está empezando a aplicar en derecho del consumidor, por supuesto. El doctor nos va a traer, voy a spoilear, un fallo muy novedoso sobre RT. Y nos interesa a todos aprender más sobre este tema para poder aplicarlo en derecho del trabajo, porque sabemos que hay conductas sistemáticas de empleadoras y aseguradoras que ameritan la aplicación del daño punitivo. Sin más preámbulo, le voy a hacer la palabra a la doctora María Agustina Elías, la directora de comunicación, que va a leer el currículum abreviado del doctor Kelsmansky, para que luego él empiece con la exposición del día de hoy. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Buenas tardes a todos, gracias Nahuel. Hoy tenemos el honor de escuchar al doctor Hernán Kelsmansky, que es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 2003. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado en las áreas de Derecho Civil y Laboral. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde integra el Instituto del Derecho del Consumidor, y es miembro del Colegio Público de Abogados de San Isidro. Ha realizado cursos de posgrado en Derecho de Daños y de Responsabilidad Civil, obteniendo en el año 2010 el título de especialista en Derecho de Daños. El doctor Kelsmansky se ha desempeñado como colaborador en materia de obligaciones civiles y comerciales de la Universidad de Buenos Aires y en la materia de Derecho de Daños, también en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Kelsmansky ha disertado en diferentes congresos de responsabilidad civil y de Derecho de Daños, aportando su conocimiento a la materia. Sin más preámbulo, lo escuchamos, doctor. Una cosa más para Hernán. Sí. Las dudas que tengan, para no interrumpirlo, las escriben en el chat y después de que él termine su primera exposición, las va a ir contestando. Hernán, ahora sí, el micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar. Les agradezco personalmente. También la uno a la exposición a la doctora Graciano, Yanina, que va a estar también aportando sus conocimientos en la materia. Y bueno, ¿qué más podemos decirles? Que bueno, el agradecimiento, y empezamos a exponer el tema que nos trajo. Vamos a hablar un poco entonces, primeramente, vamos a definir qué es el daño punitivo. El daño punitivo, por ejemplo, a visión del doctor Pizarro, son los daños punitivos, sumas de dinero que los jueces mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado. Los daños punitivos, voy a hacer un paréntesis, fue de difícil inserción en nuestro derecho. Ahora después vamos a ver cómo lo trae la Ley de Defensa del Consumidor, pero al principio no fueron
bien vistos, y actualmente hay parte de la jurisprudencia que los ve como una doble, digamos, punición al generador del daño. Y en un principio vamos a ver cómo los daños punitivos tienen que ver, si se acuerdan, y lo vemos a diario en nuestra materia, con las famosas astrentes, el viejo artículo 66 bis del Código Civil y el actual 804 del Código Civil y Comercial, donde el juez puede aplicar una pena por un retardo en el cumplimiento de la obligación. Y al igual de los daños punitivos, ahora vamos a ver cómo los daños en las astrentes pasaba al principio que las astrentes se aplicaban y no iba esas sumas de dinero para el damnificado, sino que iba para un fondo de libros de la corte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nadie las pedía, las astrentes. Recién cuando se empezaron a aplicar a favor de quien las pide, empezaron a solicitar de las astrentes. Y esto es también un poco lo que vamos a ver que se discute en cuanto a la figura del daño punitivo que trae la ley de defensa del consumidor. Entonces, como les decía, para Pizarro, a favor del damnificado, es que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro. La denominación de daños punitivos desde una perspectiva civilista es objetable, por esto que yo les decía, si no estamos hablando de una doble indemnización a favor del damnificado, y desde una perspectiva de lo que se une a lo que se llama a la sanción de ciertos ilícitos calificados por su gravedad y no el daño en sí mismo. Entonces cabe aclarar que estas puniciones al aplicar pueden llamarse también daños ejemplares, agravados o también presuntivos. Esto es lo que podemos hablar de la definición de daños punitivos. Lo que nos lleva a pensar es cómo la ley de defensa del consumidor lo trae, ahora lo vamos a ver, también para que el margen de Carlucci, el daño punitivo es el instituto que parte de una premisa de mera reparación del perjuicio que puede resultar insuficiente para desmantelar los efectos de ciertos ilícitos, en particular cuando quien daña a otro, infringiendo el ordenamiento jurídico, lo hace deliberadamente con el propósito de dañar. O sea, tiene que haber esa intención de dañar, si no estaríamos hablando de daño punitivo, la intención de causar ese perjuicio a quien se lo está sancionando. Ahora vamos a ver cómo la ley de defensa del consumidor lo trae en el artículo 52 bis. Bueno, se habla también de elementos del daño punitivo en cuanto a un grave reproche subjetivo a la conducta del dañador, o sea, lo que les decía recién, tiene que ser un grave reproche, tiene que ser una acción con temeridad, malicia o mala fe. Por eso vamos a ver que cuando la jurisprudencia lo trae al daño punitivo, siempre resaltan esto, la temeridad, la malicia que se tuvo en cuenta para reprochar esa actitud. Tiene que obviamente existir un daño, ya sabemos que si no hay un daño cierto, ese daño no es indemnizable, tiene que ser cierto al momento de ser indemnizado. La penalidad debe mediarse en función de múltiples parámetros, tales como la gravedad de la falta, el beneficio que se obtuvo en eso. Por eso vamos a ver cómo, como decía bien Nahuel, esto lo trae mucho la ley de defensa del consumidor y lo tienen en cuenta los jueces al fallar la gravedad, no solamente la gravedad, sino el beneficio que se obtuvo por parte del dañador. Y su condición económica y el propósito preventivo que tiene, justamente para que no vuelvan a cometerse esas sanciones que se están reprochando. Perdón. No se aplican en materia contractual los daños punitivos, vamos a ver, se aplican en materia extracontractual. Y ahora vamos a ver los antecedentes
del daño punitivo. No sé si, Janina, estás ahí como para hablarles del fallo Thornton con Gowell de 1793, que trae el antecedente del daño punitivo. Si podés... Sí. Bueno, en este fallo, como es importante resaltar que vamos a ver que sean estos elementos que mencionaba el doctor recién. Es un caso en el que estamos hablando de 1793, así que se imaginarán que las relaciones comerciales eran bastante distintas. Y se trata de un caso en el que un barco dispara sus armas contra otro, y ese otro barco era de la competencia directa comercial. Entonces lo que sucede en este caso es que se prueba la intencionalidad del primer barco de perjudicar a la competencia directa comercial. Entonces la intención era perturbar las relaciones comerciales y bueno, el daño cierto fue justamente hundirlo. Así que bueno. Bueno, como bien decía, también señalaba en la introducción Nahuel, nuestro derecho, los antecedentes del daño punitivo viene del derecho anglosajón, después lo toma el derecho norteamericano, vemos con mayor recepción, en donde son esas indemnizaciones que vemos millonarias, en donde se trata de ejemplificar para que no vuelva a suceder. Vemos, por ejemplo, en esos casos de la taza de café, hay el típico caso, el ejemplo que sea la taza de café que no se puso, que el agua estaba caliente y tener cuidado, en donde se quemó la persona por no estar adecuado, digamos, el cuidado al consumidor, que también lo recepciona nuestro derecho cuando habla de la ley de defensa del consumidor y los daños punitivos, y cuando habla de daño a intereses múltiples también se recepciona en el derecho norteamericano. Y ahora vamos a ver, para los tribunales norteamericanos, los daños punitivos proceden en siguientes casos, cuando según el cálculo del autor del ilícito, el resarcimiento del perjuicio será inferior a las ganancias obtenidas. Por ejemplo, hablamos de, ahora vamos a ver un poquito más adelante el caso del Ford Pintos que hablaba Nahuel de las automotrices, cómo se sancionó ahí por el incumplimiento. Después, cuando la conducta dañosa sobre la base de un cálculo de probabilidades presenta poco riesgo a ser judicialmente sancionada, o sea, no hubo la conducta que iba a ser sancionada, no se tuvo en cuenta, y cuando, independientemente de sus consecuencias, el sujeto actúa con el fin específico de causar un daño. O sea, él sabía que podía causar ese daño, pero vamos a ver cómo en una ecuación matemática, en muchos fallos, se da que sabía que podía causar ese daño, pero igualmente siguió con su conducta porque le era más favorable continuar con la conducta y ser jurídicamente reprochable en un futuro que dejar de hacer, digamos, ese daño. Por eso, bueno, ahora vamos a ver también cómo la ley de defensa del consumidor en muchos casos obliga a publicitar esas sentencias cuando se tiene en cuenta la ley de defensa del consumidor, justamente para ejemplificar y que se tome conocimiento del dañador y no lo vuelva a hacer. Más allá de las multas que suelen aplicarse, vamos a también ver cómo acá las multas, hay toda una disputa en respecto a este tema, si tiene que haber una fórmula matemática para determinar los daños punitivos o por ahora lo que se aplica, vamos a ver el artículo de la Ley de Defensa del Consumidor que pone un mínimo y un máximo de las sanciones a favor del consumidor y cómo se están aplicando eso en la jurisprudencia. Y no se aplica, digamos, una fórmula matemática para sancionarlos. Después, otros antecedentes a la ley, digamos, a los daños punitivos, los podemos ver en Francia. En cuanto a la responsabilidad civil, no debe tener una función penal porque la gravedad de la culpa no puede justificarse una doble condena. O sea, en Francia no son recepcionados los daños punitivos. En Italia,
hubo una ley de protección del medio ambiente en cuanto a recepción a la aplicación de daños punitivos por daños al medio ambiente, y en España lo que se tiene en cuenta son daños específicos a la intimidad de las personas, a la familia, a la propiedad de la imagen. Se trata de punir ese tipo de delitos para que no se vuelvan a dañar la imagen de una persona, la intimidad, eso. Ahora vamos a ver cómo la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de los daños punitivos? Sancionar al sujeto que produce el daño por haber cometido un hecho particularmente grave y reprobable. Además procura desterrar la eventual repetición de ese daño, de que el sujeto se lo castigue para que no lo vuelva a hacer. Y como decíamos anteriormente, como vemos en nuestro derecho, vamos a ver cómo se ordena muchas veces la publicidad de esas sanciones, de esas condenas, para que sirva de un modo ejemplificador para el resto de los quienes futuros dañadores pudieran cometer, ya sea un incumplimiento a la ley de defensa del consumidor o en sí a la figura de la aplicación del daño punitivo para el referente tipos de materias que ahora vamos a ver. Después podemos hablar de los objetivos que se tienen en miras para los daños punitivos, que son punir graves conductas, o sea, para como una sanción ejemplificadora, se suele hablar hacia el dañador, prevenir futuras inconductas semejantes ante el temor de la sanción, o sea, no lo vuelvo a cometer porque mirá cómo fui reprochado por haberlo cometido. Esto vamos a ver cómo hay fallos contra automotrices, por la falta de información, por ejemplo, en prospectos en cuanto a los laboratorios que hablábamos antes en la introducción, en todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor, y refleja la desaprobación social frente a graves inconductas, o sea, una sanción ejemplar, protege el equilibrio de mercado y el equilibrio entre las partes. Es lo que vamos a ver también que lo trae la Ley de Defensa del Consumidor para tratar de equilibrar la diferencia que hay entre el consumidor, que es la parte más débil. Por eso también vamos a ver cómo, así en derecho penal está el indubio pro reo, en derecho laboral indubio pro operario, en defensa del consumidor está el indubio pro consumidor, o sea, en caso de dudas se le da la razón al consumidor. Y todo esto lo va a traer aparejado el juzgador al sancionar el daño punitivo. Casi siempre lo hacen, como decíamos al principio, en referencia a la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora vamos a ver cómo después se está recién incorporando a la materia de derecho laboral o otro tipo de sanciones en daños y perjuicios, por ejemplo, con aseguradoras, con las partes, digamos, más poderosas que se ve frente al consumidor. Ahora vamos a ver cómo en el derecho laboral se le aplica a una ART por considerarlo al trabajador como el beneficiario, el consumidor en la relación que está entre la ART, si bien sabemos que la contratación la hace el empleador con la ART, se lo tiene al consumidor como al trabajador como consumidor, la parte más débil. Pautas para la valoración del daño punitivo. Vamos a hablar de la gravedad de la falta, por eso también se tiene en cuenta a la hora de sancionar la gravedad de la falta, la situación particular del dañador, especialmente su fortuna personal. Por eso vamos a ver cómo hubo diferentes sanciones a automotrices, a laboratorios, a empresas, digamos, de gran magnitud que se sancionan por los daños producidos y en base a su patrimonio y a
al beneficio económico que tuvieron en miras de ese dañar, ¿no? De ese acto ilícito. Los beneficios procurados o obtenidos con el ilícito se tiene en cuenta la posición del mercado o mayor poder punido, o sea, estamos hablando de cómo el consumidor, al ser la parte más débil, se tiene en cuenta para punir y aplicar la sanción. La finalidad disuasiva futura, perseguida, o sea, que no se vuelva a cometer un incumplimiento de esas características. Después también la actitud ulterior del demandado, una vez descubierta su falta, el número y nivel de empleados comprometidos en la conducta del mercado, por ejemplo, también se tiene en cuenta, y los sentimientos heridos a la víctima. Acá le podemos hablar un caso que hemos llevado con la doctora Patricia Venegas, titular de Derecho de Daños, en el cual se solicitó la aplicación de daños impunitivos por un medicamento que era usado para el colesterol, para combatir, digamos, el colesterol. Era un medicamento que en el mercado argentino se seguía vendiendo, comercializado, y en Estados Unidos la droga era Vicol, era para el colesterol, y en Estados Unidos ya se había sacado del mercado, y en Europa el medicamento. Y en la Argentina se seguía utilizando, y este medicamento está probado que producía radiomielitis, que es la caída de la capa muscular, con problemas adversos para quienes los consumían. Aparte, el prospecto de Estados Unidos se lo ofreció como prueba, era un libro, un ancho así, con todas advertencias justamente para quienes no lo podían consumir, etc., cuando el prospecto de la Argentina era muy inferior, falta de información. Bueno, si bien esto fue un fallo de la sala A no se expidió sobre los daños punitivos porque dijo que hablaba el doctor Picasso en cuanto a que entendía, habla de la inconstitucionalidad de los daños punitivos en cuanto a la doble sanción que se tendría por el dañador. Se tuvo en cuenta en miras en el fallo, que es muy interesante el tema, todo lo que tiene que ver con respecto a la salud de los consumidores y la protección a los consumidores, el derecho a la información y todo lo que trae la ley de defensa del consumidor en cuanto a los consumidores y la salud, los derechos de la salud. Las pautas de valoración, tiene que haber una desproporción entre el monto concedido en concepto de reparación del daño y el monto de los daños punitivos. Acá quiero que Janina les explique el fallo de Campbell versus State Farm, en donde se tuvo en cuenta esto y qué límite puso la Corte de Estados Unidos para remarcar, para que no sean excesivos los daños punitivos, que es justamente una de las cosas que los tribunales tienen en cuenta acá. Acá los tribunales y muchas sentencias llaman a un dictado, una fórmula, para que no sean excesivas las sentencias y no haya un abuso de esta figura. Janine. Bueno, no, en este fallo que es Campbell versus State Farm, lo que se hizo es un fallo posterior al que vamos a hablar ahora de un par de automotores, que en esos fallos vamos a ver la desproporción excesiva que había entre el monto que se establecía para los daños punitivos y el monto en concepto de reparación del daño. Entonces, este fallo lo que hace es ponerle un límite a esa desproporción y expresar que cualquier daño punitivo no podía superar más de 10 veces al monto resarcitorio conseguido por la reparación del daño. O sea, decía que se presumía excesivo porque era violatorio de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que básicamente habla del derecho a la propiedad y de la igualdad ante la ley. Exactamente, le pone un límite a las sentencias en cuanto
el resarcimiento por daños punitivos. Por eso esta figura, digamos, en Estados Unidos, si bien están estos fallos millonarios como medida ejemplificadora para que no se vuelva a hacer, acá este fallo trata de ponerle un límite a estas sentencias. Después podemos hablar también en los Estados Unidos, en cuanto a los daños punitivos, dice que se reclamaban en los daños punitivos en el 27% de los casos que podrían haberse reclamado. Digamos, este es el porcentaje que se tiene en vistas en cuanto a la reclamación de los daños. Los reclamos por daños punitivos contra grandes empresas o entes administrativos públicos son en promedio 4 veces más numerosos respecto a las personas individuales. O sea, casi siempre podemos ver cómo se reclama el daño punitivo a empresas, a entes públicos, digamos, grandes, pero no tanto a personas, digamos, particulares. Y la controversia donde se solicitan los daños punitivos son controversias que se llevó un estudio en Estados Unidos, se hacen más largas, más controvertidas en cuanto a la sentencia, de llegar a la sentencia de estos casos. Ahora vamos a ver una sentencia que justamente salió el 20 de mayo, que tuvimos en el estudio, donde se reclamó a Espasa y a Volkswagen por la mala información que estaba en cuanto a la venta de un automóvil, que en la publicidad que se le da a la clienta, a la señora Ledesma, es un fallo de la sala F en lo comercial, es sentencia ahora del 20 de mayo, perdón, donde se condena en la aplicación con daño punitivo por la falta de información que tuvo, la posición más fuerte que tenía Volkswagen y Espasa en cuanto a la publicidad de ese automóvil y las características. Esta persona había adquirido un automóvil donde se le decía que venía con una prestación de servicio de una pantalla con diferentes características, cuando después el modelo no lo traía. Y conforme el perito ingeniero que actuó en el expediente pudo comprobar que sí se había informado y sí se había dicho que ese modelo, en diferentes publicidades, por medios masivos de comunicación, por la propia información que le dieron antes de adquirir el producto, o sea, el automóvil, a la señora Ledesma, se había dicho que traía estas características. Y cuando el perito ingeniero hace el relevamiento de las características del automóvil y del producto, se da cuenta que este modelo no lo traía y se le había engañado en la publicidad. Y es muy interesante cómo el fallo condena y trae el daño punitivo del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, y hace referencia para aplicar el monto de condena al artículo 47, que habla de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de un mínimo de 100 pesos y un máximo de 5 millones. Si bien el juez, como había dicho yo anteriormente, dice es necesario que haya alguna fórmula matemática o algo para establecer los daños punitivos, hago lugar al reclamo que había hecho la parte actora en cuanto al monto de condena de los daños punitivos. Y algo más que les quería señalar de este fallo habla en cuanto a la conducta del dañador, a la falta, al engaño, a la publicidad que hubo, la publicidad engañosa que hubo hacia el consumidor, y por eso hace lugar a
revoca la sentencia de primera instancia que no había hecho lugar al daño punitivo y hace lugar a la aplicación del daño punitivo. La verdad que es bueno como acá se hace lugar y se receptúa la figura del daño punitivo. Después, acá me gustaría que Yani les va a contar el precedente que todos sabemos en los Estados Unidos, y en el cual fue uno de los primeros casos de la recepción en los Estados Unidos del daño punitivo, en cuanto al famoso caso del Ford Pintos, qué pasaba y cómo se determinó este caso. Yanina, ¿querés contarles? Por favor. Bueno, el caso fue un accidente que se había sufrido por el modelo de auto Ford Pinto, que después de un choque se incendia y le genera graves quemaduras a la niña que iba dentro del auto. Lo que sucedió en este caso es que se comprobó que el modelo tenía una deficiencia constructiva en la ubicación donde estaba el tanque, que lo hacía propenso a que en caso de choque se incendie el auto. Lo que agravó el asunto es que al parecer la empresa había tenido conocimiento de ello después de lanzarlo al mercado y no obstante eso había decidido no rescatar las unidades del modelo para arreglar el tema del tanque de combustible, porque le salía más barato reparar a las víctimas. O sea, después de un estudio de mercado descubrieron que le salía más barato indemnizar a las víctimas que ocurrieran debido a ese tipo de incidentes que sacar el modelo de circulación. Lo que es interesante en este caso, que es previo al fallo de Campbell, que fue el que mencioné recién. Entonces, el monto de reparación de daño que se fijó era de $2.800.000 por daños compensatorios, y por daños punitivos el monto era de $125 millones, es decir, 45 veces el monto de la reparación del daño. Bueno, esto fue en 1981, después con el fallo Campbell se reduce a que no podía superar 10 veces el monto de los daños compensatorios. Lo que vamos a ver, como bien... Sí, perdón. No. Después tenemos otro que es el de Anderson versus General Motors, que es del año 1999, donde es un caso más o menos parecido porque una mujer que iba con familiares dentro del Chevrolet Malibu sufre quemaduras en más del 60% del cuerpo y se prueba que habían hecho, o sea, sabía que el modelo venía con fallas y que habían hecho un estudio de mercado en donde se establecía que quitar cada modelo y modificar el diseño les iba a costar alrededor de $9 y reparar, o sea, por las víctimas que hubiera, estadísticamente les haría $2.40. Entonces, acá también se estableció el daño punitivo justamente esto, ¿no? Para prevenir futuras graves inconductas y se puso en el fallo que había un desprecio notable por la seguridad y la salud pública. Sí, hay muchos casos, como señala bien Yanina, en cuanto no se llegaron a sentencias, pero sí hubo arreglos anteriormente. Sobre todo hubo muchos casos con respecto a tabacaleras, por los daños a la salud y los daños y perjuicios que provocaban. Bueno, todo eso que después vimos cómo se tiene que acá informar los daños que causa, digamos, el tabaco, las enfermedades, todo eso. Hubo muchos arreglos que tratan de conciliarlos previo a la sentencia justamente para esto, para evitar la sanción ejemplar y sobre todo la publicidad de la sanción. Ahora no sé por qué no se está viendo tanto, pero antes salían más en los diarios, se fue condenado a reparar por incumplimiento a la ley de defensa del consumidor y se le aplica un daño ejemplar a tal empresa y se obligaba a publicar esas sentencias. Por eso muchos fallos, como los que contaba Yanina, hoy en día las empresas tratan de arreglarlos previo a las sentencias para evitar esa punición y la publicidad. ¿Qué funciones tenemos por parte del daño punitivo? Una preventiva, como decíamos, para prevenir hechos ilícitos semejantes al que se cometió.
y una reparadora, se trata de reparar a la víctima. Por eso lo de la reparadora es lo más cuestionable, como decíamos, por parte de los jueces, en cuanto si no estaríamos como una doble punición, ¿no? Porque le vamos a dar una reparación, por ejemplo, un daño psicológico, un daño moral y un daño punitivo a la víctima, pero hay un enriquecimiento sin causa por parte de la víctima. Eso es lo que muchos juzgados tienen en cuenta a la no aplicación, digamos, de los daños punitivos. Por eso estaría bueno que el día de mañana haya algún tipo de jurisprudencia por parte de la Corte en la aplicación de los daños punitivos en determinados casos, sobre todo por la Ley de Defensa del Consumidor, que los trae, o por también daños a la salud o al medio ambiente, para como sentar las bases de jurisprudencia para el resto de los tribunales. Ahora, después podemos hablar también de las acciones de clase, que es importante cómo se aplican los daños punitivos. Ustedes recordarán que las acciones de clases podían ser, digamos, solicitadas o promovidas por quién, por las asociaciones de defensa del consumidor, por ejemplo, lo que tiene que ver el derecho de consumo, por el propio damnificado, o también puede ser reclamado por el defensor del pueblo, ¿no? Debe ser un grupo identificado de personas que se identifiquen con ese mismo objeto. Los miembros de este grupo deben compartir los mismos problemas de hecho y de derecho cuando reclaman, y las demandas o defensas deben reflejar las pretensiones de todos los miembros del grupo, y sus representantes deben proteger los intereses de todos los miembros. Permiten a todas estas acciones de clase, a todas las víctimas, por ejemplo, de un daño común, litigar en forma conjunta bajo una misma representación. Por ejemplo, hay un fallo que es muy conocido, que es de la Unión de Usuarios y Consumidores contra el Banco Provincia, donde el Banco Provincia había otorgado un cobro compulsivo de un seguro a cada uno de los clientes del Banco Provincia, y donde la Unión de Usuarios y Consumidores fue en representación de todos los damnificados por el Banco Provincia y logró la restitución de estas sumas de dinero en cuanto a un cobro compulsivo que no se debía cobrar. Esto también, cuando fue todo el auge de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, que se sanciona y se hace lugar a las asociaciones, al reclamo, este tipo de acciones, hubo todo un tema de muchas asociaciones que se formaron para los derechos de los consumidores. Muchas veces se cuestionaban estas asociaciones porque se crearon para litigar, reclamar estas sumas millonarias en cuanto a derechos de los consumidores, o en cuanto a la aplicación también del daño punitivo que trae la Ley de Defensa del Consumidor, y después las regulaciones de horarios, como pasa en los Estados Unidos, en estas acciones de clase, iban a ser acorde, pero bueno, no es algo que acá está pasando. Lamentablemente para los abogados que litigamos, las regulaciones que tienen en cuenta a los jueces en las acciones colectivas o digamos, en la aplicación de daños punitivos no van en relación a los montos que se sancionan o se beneficia a la víctima. Ahora hay una jurisprudencia muy interesante en el caso Rohinsky. Corregime, Yanis, como es bien, así lo puedes explicar en cuanto a la aplicación de los daños punitivos. ¿Y qué pasaba con esta medicación? Perfecto. Sí. El caso es Rohinsky versus Richardson Merrell. Es un caso por una droga que se llamaba MER29, que era anticolesterol, y que era producida y comercializada por este laboratorio. Lo que sucedió con esta droga es que afectó a la vista de 5.000 personas, que les llevó a provocar cataratas y en los casos más graves ceguera.
Lo que sucede con esto es que además tenía muchos efectos secundarios como caída de pelo, etc. Lo que pasó en este caso es que se comprobó la intención de los empleados del laboratorio, que sabían con anterioridad que el producto era súper riesgoso y bueno, que era potencialmente capaz de generar estos daños. Por lo que ocultaron informes y que no presentaron a las autoridades de salud al fin de obtener la autorización para que circule la droga. Lo raro de este caso, o más bien que no siguió la jurisprudencia anterior que veníamos mencionando, es que como eran tantos las personas que sufrieron este daño, no se quiso fijar un daño punitivo. O sea, el segundo circuito de California rechaza la pretensión de daños punitivos porque se basó que al momento de dictar sentencia había muchos juicios similares y que se estaban tramitando en todo el país, y que si se fallaba el favor de esto eran sumas millonarias que iban a tener que pagar a un montón de actores en todo el país, y que esto iba a ser en detrimento del consumidor, porque al final las empresas iban a trasladar estos riesgos al consumidor. Entonces, por eso es como un retroceso. Es un caso de 1967, claramente no estaba todavía el hecho de las acciones de clase, como bien comentaba el doctor, entonces como se miraba, era más pro empresa, digamos. Lo curioso de todo esto es que solo 11 de los 1.500 casos que fueron iniciados por este tema llegaron a sentencia. El resto fueron desistidos o arreglados previos al dictado de la sentencia. Esto, como bien señala Janina, esto es lo que pasa muchas veces en este tipo de reclamos. Como decíamos, se trata de conciliarlos previo a las sentencias y se llegan a acuerdos extrajudiciales para, digamos, evitar esta pena ejemplificadora, podemos decir. ¿Cuáles son las críticas que se le hace a esta figura? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos recién. Podemos decir que el sujeto puede estar sometido a una doble condenación, porque se lo estaría condenando doblemente, porque en la mayoría de los supuestos donde se aplican los daños punitivos también hay un delito de derecho criminal. Entonces me están condenando por un lado por el hecho criminal y por otro lado me están poniendo una doble pena, un resarcimiento ejemplificador. Después se habla que los daños punitivos no quedan vinculados a ningún elemento objetivo, verificable, por ello viola el principio del debido proceso, porque no hay una fórmula que nos lleve a determinar el valor en el cual se estaría teniendo en cuenta en miras del sancionar. Quedaría muy a la arbitrariedad de los jueces la aplicación de las sumas de dinero de los daños punitivos. Pero bueno, si bien antes enumeramos las pautas que tienen en cuenta los jueces al sancionarlo en cuanto al poder económico de quien produce el daño, al enriquecimiento que tuvo, no es lo mismo cuando hablábamos de los laboratorios a sabiendas que sacan un medicamento que perjudica y trae daños a los consumidores, en cuanto hablamos de un pequeño comercio que pudo haber causado algún daño, o no es lo mismo, como leíamos recién el fallo contra Volkswagen y Espasa, que condenan solidariamente, también teniendo en cuenta la ley de defensa del consumidor, a ambos, a todos los que intervienen en la cadena de consumo, pero le aplican la sanción del 52 bis de la ley de defensa del consumidor, pero no es lo mismo en cuanto al beneficio que tuvieron por esa publicidad engañosa y en cuanto a un pequeño comerciante. Eso es lo que se critica, digamos, de este instituto del daño punitivo. ¿Cómo medirlo? ¿En base a qué lo medimos? Por eso creo que hay muchos jueces, mucha doctrina en que hablan de la importancia de tratar de conseguir alguna fórmula para medirlos. Después estamos hablando de diferentes también críticas en cuanto al enriquecimiento sin causa que obtiene la víctima. Se puede decir
la incompatibilidad de los daños punitivos con la responsabilidad objetiva, porque estamos hablando de una responsabilidad subjetiva, la falta de razonabilidad o arbitrariedad que decíamos que pueden tener los jueces al establecer las sanciones y aplicar esta punición por los daños. La forma de la determinación de los montos a abonar a través de dictámenes de jueces que pueden ser excesivamente genérica y dificulta la aplicación de este instituto al no haber, como decíamos, una regla, una fórmula matemática que lleve a su aplicación. La aplicación en el derecho argentino, como yo les decía anteriormente, se hablaba mucho del daño punitivo, se lo hacía referencia con lo que eran con lo que son las astreintες, sanciones combinatorias de carácter pecuniario, al igual que las astreintες son a pedido de parte, se aplican los daños punitivos también, son a pedido de parte, lo aplican los jueces para sancionar a quien comete este ilícito. Sin embargo, es necesario la recepción normativa de la institución, ya que en muchos casos la equidad y la seguridad no satisfacen con el solo resarcimiento del daño, sino se precisa una reacción jurídica más, como podemos decir, vigorosa ante conductas groseramente nocivas, o sea, que lastimen un elemental y generalizado sentimiento de justicia, vamos a decir, como que haya un daño que sea cierto, digamos, se habla de daños, digamos, de cuantías determinadas para aplicar el daño punitivo. Esto es lo que a veces también es criticado por la doctrina, si los daños punitivos son aplicados para daños de cuantía grande o cuantía chicos, o en todos los daños debemos aplicar los daños punitivos. Acá, por ejemplo, podemos hablar de un fallo, el fallo Tesone. Yani, si puedes comentarlo, que es muy interesante cómo se aplicó la punición. Bueno, explícalo vos así yo no... Vale, perfecto. Es el fallo Tesone de Bosone, que es un caso en el que los padres de una menor que tenía con daño neurológico irreversible debido a complicaciones luego de una operación, inician acción resarcitoria contra el médico y la clínica que había intervenido en la operación. Lo que sucedió fue que durante el juicio se prueba la destrucción de la historia clínica por accidente, es decir, que no se probó el nexo de causalidad y la culpa. Pero bueno, si bien no habían dado hasta ese momento daño punitivo, sanción ejemplificadora, se dedujo recurso extraordinario y bueno, la denegación de este motivó la presentación directa y la Corte desestimó la queja. A ver, lo que sucedió en este fallo es que, cito textual lo que dijeron: si bien la pérdida o destrucción de la historia clínica que se dio en el caso por una inundación del archivo no puede conducir a una presunción absoluta a favor del paciente, hace surgir la responsabilidad de la institución de custodiarla cuando dicho documento es imprescindible para acreditar el nexo de causalidad entre el perjuicio y la actuación del facultativo. Entonces, por esto, se ordena a la clínica abonar una suma de 200.000 pesos en concepto de sanción ejemplar, teniendo en cuenta los rubros de la demanda, las características de la enfermedad del paciente y los tratamientos necesarios y los peritajes médicos. O sea, estos fueron los conceptos que se tuvo en vista para establecer el monto de la sanción ejemplar. Sí, recuerdo que se debía hacer de la documentación la importancia por parte de la clínica, de la historia clínica. Después podemos ver cómo el artículo 52 bis es incorporado por la Ley de Defensa del Consumidor, por la Ley 26.361, en cuanto a la incorporación de los daños punitivos a nuestro sistema. Es cuando se le da, digamos,
una normativa en donde apoyarse para el reclamo de los daños punitivos. Es un área, digamos, propicia para la aplicación del daño punitivo en cuanto a dónde sujetarnos para reprochar las conductas dañadoras y poner estas sanciones ejemplificadoras. Lo trae, digamos, la reforma que se hizo de la 24.240 por medio de la ley 26.361 en el artículo 52 bis. Ahí nosotros podemos hablar de la incorporación del daño punitivo a nuestro ordenamiento. En cuanto al daño punitivo, se le sanciona al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, ¿no? Estamos hablando. Entonces, se tiene en cuenta el incumplimiento que tuvo y este artículo para aplicar la sanción referencia el artículo 47, inciso B de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a las multas que se le puede aplicar a un infractor, que va de, como habíamos dicho anteriormente, va de 100 pesos a 5 millones de pesos. Esto, digamos, es lo que hoy, si podemos establecer que estaría jurídicamente, la palabra sería jurídicamente sostenible por la normativa, la aplicación de un daño la punición del daño punitivo en base al artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Por eso también se cuestiona la aplicación del daño punitivo hoy en otros institutos que no sea por la Ley de Defensa del Consumidor, y se trata de lo que decía anteriormente. Sería bueno que en algún momento algún fallo de corte tenga en cuenta las otras, digamos, ramas del derecho para la aplicación de este instituto para nuestro ordenamiento, que sería muy importante para prevenir, digamos, de diferentes ilicitudes, ¿no? Ya sea en manera, digamos, de daños y perjuicios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, un daño punitivo a quien incumple una norma de tránsito, o a quien incumple, por ejemplo, una norma laboral. Ahora vamos a ver, si bien digamos, la normativa laboral trae sanciones a quien, por ejemplo, tenía un empleado no registrado, ¿qué pasaría si traeríamos este instituto a la ley digamos, a la materia, perdón, de la ley de contrato de trabajo y la aplicación por su incumplimiento, además de las multas que ya trae las propias leyes, digamos, laborales, para que no vuelva el sujeto que tenía en infracción a un trabajador, no lo vuelva a hacer? O sería un tema novedoso. La aplicación todavía no lo hemos visto en cuanto a las infracciones a la ley de contrato de trabajo. Sí, ahora vamos a ver cómo se aplicó en un fallo en cuanto a la ley de riesgo de trabajo. Por ejemplo, las consideraciones que tenemos que tener para la aplicación es aplicación del daño punitivo con un desinterés del proveedor, ¿no? Lo establece la ley, o de quien comete ilícito, un incumplimiento de las obligaciones legales por parte de quien lo hace. Requiere petición de parte, como decíamos, al igual que las abstraentes, tienen que ser a petición de parte. Después, los jueces tienen la potestad para la aplicación de la pena. Ellos tienen, digamos, la función de aplicarlo y cuantificar esta infracción. Si bien tienen, como decíamos, lo que trae la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, mejor dicho, la Ley de Defensa del Consumidor, perdón, en cuanto a este mínimo de 100 pesos a 5 millones, no están obligados los jueces a basarse en esta ley para la aplicación de los daños punitivos. Y después debe haber
destinatario de la multa que se aplique, ¿no? El beneficiario, el propio, digamos, quien fue perjudicado, ya sea por la ley de defensa del consumidor, el consumidor, ya sea en un tema de ART, ahora vamos a ver el trabajador / consumidor, pero tiene que haber un destinatario de ese monto de la pena. No, porque también muchos, Alterini mismo decía que quien debía ser, digamos, beneficiario de esta multa, de estos daños punitivos, deberían ser asociaciones o fundaciones, pero no la propia víctima, para no haber como decíamos, un enriquecimiento sin causa. Pero por ahora la jurisprudencia de nuestro país y la ley de defensa del consumidor que trata a este instituto dicen que es para el propio, digamos, damnificado quien es favorecido por este instituto. Después es muy importante ver la graduación de la pena. Ya dijimos, como decíamos anteriormente, en cuanto al beneficio que se obtuvo por el incumplimiento, debe ser independiente de otras indemnizaciones. Por ejemplo, puede haber una indemnización, un daño psicológico, un daño moral, y puede haber también una indemnización por el daño punitivo. Y después se habla de un tope máximo, que es el que trae establecido la ley de defensa del consumidor, pero vuelvo a repetir, los jueces pueden apartarse de eso y podrían decretar la inconstitucionalidad de este artículo 47 de la ley de defensa del consumidor y establecer otros montos diferentes. Casi siempre la jurisprudencia tiene en cuenta, digamos, la ley de defensa del consumidor para aplicar las puniciones. Después, ahora vamos a ver en cuanto, digamos, nos metemos en el Instituto del Derecho del Trabajo y los daños punitivos. Como decía anteriormente... Hernán, sí. ¿se me escucha? Sí. Justo antes de que entres en Derecho del Trabajo, recuerdo haber estudiado esto en Análisis Económico del Derecho, y cuando se hablaba de que el destinatario del daño punitivo sea el damnificado y el actor, es porque el damnificado asume un costo, bien, a título propio, que beneficia a la sociedad, bien, y corrige una falla de mercado, porque acá en los temas, por ejemplo, lo del auto o lo del medicamento del colesterol, son fallas de mercado. Entonces, el incentivo para que los particulares corrijan las fallas de mercado es el daño punitivo, porque es un premio. Yo me ocupé de solucionar este problema que le causa daño a la sociedad, y por eso el sistema me premia dándome plata. Ese es uno de los fundamentos por los cuales el daño punitivo se atribuye a la persona que accionó por ello. Exactamente, como bien... Porque si no, nadie va a querer accionar, porque para que se beneficie un tercero, como vos bien mencionaste, en el caso de las AS30 que iban a la corte, ¿para qué las pido si no son para mí? En cambio acá el sistema está otorgando un estímulo para que los particulares corrijan fallas o abusos de mercado. Eso te quería agregar. Sí, está perfecto lo que decís, Nahuel, y es así, justamente es el premio por reclamar, digamos, el resarcimiento por reclamar y por corregir. Por eso también es importante por ahí la aplicación viniendo al tema del derecho laboral, ¿qué pasaría en la aplicación del derecho laboral, no? Yo pido la aplicación del daño punitivo en cuanto a la sanción al incumplimiento, ya sea por trabajo, digamos, no registrado o accidentes laborales. Acá se estaría equiparando al trabajador con un consumidor en cuanto a la protección que se le da, ¿no? En la ley de riesgo de trabajo, el vínculo, digamos, consumo se da en verdad entre el empleador y la RT, porque sabemos que el trabajador no puede elegir su RT, o el empleador, digamos, puede o autoasegurarse o elige la RT, pero el empleado no puede elegir, yo quiero que mi empleador tenga tal RT.
Entonces, está discutido la relación de consumo y si se afecta o no a trabajador / consumidor, porque sería un tercero a la relación. No Pero, solo esto, doctor, perdón, ¿no? ¿cómo? Que en virtud de esto que comentaba cada una de las personas que nos está viendo, Sí, sí. tiene razón de ser en el sentido de que el daño punitivo también tiene una función ejemplificadora ante las otras empresas, personas jurídicas, físicas, ¿no? Entonces, hay veces, o sea, sobre todo acá en Argentina, donde estamos hablando que hay un gran porcentaje de empleo no registrado, sería interesante que se empiece a aplicar para ver si es una buena herramienta como para cambiar el hecho de que los empleadores empiecen a registrar a los trabajadores y esté todo en las condiciones que tiene que estar, porque claramente las multas de las leyes como la 24013 no están alcanzando para revertir la situación en la que se encuentra el país. Entonces creo que por eso también sería importante poder traer este instituto al derecho laboral. Nada. Sí, aparte, si nosotros traemos el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, habla en cuanto al principio amplio de las leyes que tienen que ver con referencia al Instituto de la Defensa del Consumidor, una interpretación amplia que siempre, como decíamos, en caso de duda o de las leyes o la aplicación, se tiene la más favorable al consumidor. Por eso lo que establece el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor de indubio pro consumidor. Y por eso, en analogía con el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, podríamos aplicarlo estas leyes que son si bien son del Instituto, digamos, de Defensa del Consumidor en cuanto a la sanción del infractor, el mínimo y el máximo de la pena, la punición del artículo 52 bis, podríamos aplicarlo para las leyes como decía Janina, del contrato de trabajo, la infracción al cumplimiento de las leyes o la infracción por parte de las aseguradoras de riesgo del trabajo en cuanto a las prestaciones, cuando son defectuosas, cuando no se le presta un buen servicio al trabajador y las incapacidades que eso lleva. Por eso es bueno que estos institutos, estas digamos, normas, tratemos de todo el tiempo los abogados estar reclamándolas en las demandas, así como en su momento ya hace tiempo, bueno, ya cambiaron, digamos, para peor para mí, el tema de que se incorporó a las comisiones médicas, cuando allá ya hace tiempo salió el fallo, digamos, Aquino, cuando determina la responsabilidad y todo fue por abogados que fueron planteando, pidiendo inconstitucionalidades, incorporando nuevas figuras al derecho hasta que la jurisprudencia las toma y las aplica. ¿Quién dice que cada unos años no podamos hablar de que esta ley de defensa del consumidor y esta norma que trae de punición y sancionatoria ejemplificadora, las traiga también para el incumplimiento en derechos laborales, ya sea por, como decía Janina, falta de registración o accidentes laborales, o prestaciones defectuosas. Por eso es importante solicitarlas y que depende muchas veces de no solamente esperar que el legislador las legisle, valga la redundancia, sino ir el propio abogado solicitándolas. Por eso hablamos de esto de paciente consumidor en cuanto a las ART y la posibilidad de reclamar este instituto para las sanciones ejemplares cuando existen estas prestaciones defectuosas y es víctima del trabajador. Ahí me gustaría, nosotros tenemos ahí, Janina, que le hables en cuanto a la jurisprudencia que trajo no solamente, digamos, de las ART en nuestro país, sino en Estados Unidos, para que se tenga en cuenta cómo se va incorporando con la Ley de Defensa del Consumidor. Perfecto. Bueno, son 3 fallos. El primero
que es del año 2018 en Argentina. Fue el primer fallo Herrera contra Provincia RT, donde la Cámara se hace cargo de la existencia de la doctrina y aplica el daño punitivo, o sea, lo trae de la Ley de Defensa del Consumidor y lo aplica justamente en el ámbito de las ART. Después tenemos, que ahora más adelante lo vamos a hablar, que es un fallo más reciente, es del año 2020, pero después en Estados Unidos tenemos el fallo Luis contra Sheldon, que es donde condenan al empleador por negligencia del dependiente a pagarle al consumidor, digamos, los daños punitivos. Pero el caso, que creo que es el que más importancia tiene dentro de lo que estamos hablando, fue uno del 2020 en la Cámara de Morón, donde se condenó a la ART al pago del daño punitivo ante la falta de cumplimiento de obligaciones al trabajador. En el caso, lo que había sucedido es que un empleado había sufrido más de 3 enfermedades profesionales prestando servicios, y lo que se trata de punir acá es la grave inconducta de la ART, donde no se hacen cargo y hacen alusión al artículo 4 de la ley 25.212, que habla de las graves infracciones. Y estas graves infracciones lo que hacen es ayudar a establecer un monto para establecer el daño punitivo. Entonces, acá lo que se dice es que el usuario, o sea, el empleado, es el usuario indirecto dentro de la relación de consumo y que por ello se traen algunos institutos de la Ley de Defensa del Consumidor a esta relación del empleado y la ART. Así que es eso. Sí, como decíamos, se lo toma al empleado como un /consumidor y así se incorpora este instituto de la ley de es importante remarcar, como decía el doctor Kelmansky, que obviamente lo concedieron porque fue pedido por la parte. Entonces, creo que para cambiar un poco el panorama es importante que se empiece a pedir, porque si bien no está todavía aplicado al ámbito laboral, a pedido de parte, insistiendo, en algún momento tiene que proceder porque hay que cambiar la situación en la que estamos, claramente. Y después, doctor, si quiere, le leo las preguntas que fueron haciendo. Sí. Bueno. La primera, de Martín Petasne, dice, está la fórmula Irigoyen-Testa, que existe, pero no la aplican muy seguido. Sí. Para la aplicación. Es así, hay una fórmula. Esta fórmula, estas fórmulas es una de las tantas fórmulas que existe como para cuantificar, digamos, los daños punitivos. Si bien en las últimas jornadas de derecho civil hubo se votó por una unificación, un criterio en cuanto a la importancia de establecer una fórmula que cuantifique los daños, no hay, digamos, todavía una jurisprudencia unánime al respecto. Después, Gustavo Míguez, que dice, no veo diferencias esenciales de los daños punitivos con astreinthes o los que fijan los predisponentes intereses punitorios, por ejemplo. No, las diferencias es en cuanto a los montos que se pueden solicitar y en cuanto a la aplicación, digamos, el juez, las astreinthes sabemos que son sanciones pecuniarias a pedido de partes, que las pide, digamos, quien se está incumpliendo una obligación legal. Esa sería la diferencia. Por ejemplo, sabemos que las pedimos cuando no nos contestan un oficio, cuando no se cumple con una manda judicial. Esto sería una sanción, digamos, por únicamente por el incumplimiento en sí por el incumplimiento en sí. O sea, las astreinthes, estos son los que están en el artículo 804 del Código Civil y Comercial, van a proceder por incumplimiento de una resolución judicial y son montos pequeños. No es lo mismo que el daño punitorio, que si procede por pedido de parte, pero son montos más graves como para reparar el daño de la víctima. Que es importante tener en cuenta que, a diferencia de que no estaban reguladas en el código, digamos, civil, el código anterior, el de Sarfield, las astreinthes
ahora la norma, el 804, deja de lado a las entidades, digamos, administrativas y públicas que se van a guiar por la administración pública en cuanto a la aplicación de la SAS 30, dice. Sí, después tenemos otro que dice tampoco hay fórmula legal para daño emergente o daño moral. Y después tenemos de Valeria Biagioni. Valeria Biagioni. Sería interesante el planteo de daño punitivo para los infractores seriales de la ley de empleo, que es lo que estábamos conversando. Exactamente, sería muy interesante. Ojalá podamos verlo pronto y podamos ver esa sanción ejemplar y que no le tengan los jueces miedo a hablan esa doble punición, porque yo creo que el daño punitivo, la aplicación del daño punitivo, al revés, lleva al cumplimiento y a la ejemplificación. Y sobre todo, si como se veía mucho en defensa del consumidor, que ahora no se ve tanto, en cuanto a hacer pública esas sanciones y esa obligatoriedad. Entonces, ahí va a llevar a que, bueno, hicieron público que tal empresa, por tener trabajo no registrado, para mí va a llegar un momento que va a ser aplicado. Pero bueno, es un deseo, no sé si va a ser una realidad, pero bueno, veremos. Después, Gustavo Miguel, se ve que fue un comentario a algo que estábamos hablando, porque puso, pero si es una pena no cabría la analogía. Así Si es una pena, no cabría la analogía. no sé por qué. Después, Valeria Biagioni, de vuelta, yo entiendo al daño punitivo más como una sanción civil frente a un delito civil. ¿No sería ello el incumplimiento de las obligaciones como empleador? No hay un daño al trabajador no registrado el hecho de que no pueda hacerse una jubilación por su tiempo de empleo ante la falta de registración. Y sí, hay un daño al trabajador y como decíamos, como veíamos, al igual que las SAS 30, el daño punitivo es para el propio damnificado, como decía Nahuel, para quien lo reclama, y la importancia del reclamo. Y sí, hay un daño al trabajador que no está registrado, ya sea para la jubilación, para sus aportes, para la seguridad social, por el tema de si sufre un accidente. Por eso estaría bien que también sea el trabajador el beneficiario de esa sanción. Además, también tengamos en cuenta que las multas, como la ley de empleo y demás, sí tienen una fórmula establecida y no es lo mismo el daño punitivo, que sí puede ser establecido por el juez, digamos, por el monto que piensa el juez que tendría que proceder. Además, en el anteproyecto del Código Civil hubo una norma que estaba en el artículo 1704, fue en el año 2012, que era de daño punitivo, se llamaba sanción pecuniaria disuasiva. O sea, justamente el objetivo principal era disuadir a que se siga cometiendo estos ilícitos. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá, los abogados parte actora deberíamos empezar a plantearlo en todas las demandas de empleos no registrados, más allá de la sanción del artículo 8 de la ley 2403. Exactamente, sí. Bueno, Doc Kelman-Mansky, doctora Janina Graciano, la verdad les agradecemos un montón, súper interesante. Como dice la doctora Biagioni, los abogados también tenemos que empezar a plantear estas cosas en el ámbito laboral, es fundamental. Muchas gracias a ambos. Sí, Gracias a hasta ustedes. el doctor Altieri es. Gracias. Estoy desde el celular, pero no quería dejar de saludarlos. Igual seguí toda la charla atentamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos por haberse conectado y participar de este encuentro académico. Bueno, y nos vemos mañana en el brindis por la victoria que se va a llevar a cabo en el muelle a las 19 horas en el Club de Pescadores Costanera y Sarmiento. Están todos invitados. Gracias. Gracias y buenas tardes. Chao. Chao, chao.